Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que está como saliendo a la luz, como que toda esa sombra, esa noche oscura del alma está empezando a tocar a muchas personas. Creo que siempre las ha tocado. Simplemente no salía tanto a la luz, ¿no? También había muchas familias que tenían el padecimiento de lo que es la depresión, pero simplemente o no la reconocían porque no sabían los síntomas. Hoy en día se habla más de ello, o simplemente pues no le daban la menor importancia o le daban otro nombre, ¿no? Le daban cualquier otro nombre. Hoy por hoy conozco muchas personas que padecen de depresión, pero no reconocen la depresión, no reconocen que tienen este padecimiento, y lo primero que hay que hacer para sanar es reconocer, con mucho respeto a todos los terapeutas, psicólogos y psiquiatras. La psiquiatría maneja esto de manera medicada, ¿sí? Entonces te dan una pastilla, no te curan, porque realmente no te están curando, te escuchan y muchas veces solo te escuchan, te dan un medicamento y te duermen los síntomas. Entonces tú permaneces como idiotizado y puedes durar toda la vida medicado psiquiátricamente y nunca sanaste la enfermedad. La depresión es curable, completamente curable, pero no depende de los demás. Muchas veces la ayuda está ahí. Sí, hay que recibir ese apoyo, ¿sí? Hay que recibir ese apoyo y sobre todo la comprensión de que estoy padeciendo algo que se llama depresión, pero depende únicamente de ti salir de ahí o no. Si tú no reconoces que tienes depresión, no te autoobservas y no procuras salir de ahí, no va a haber quien te saque de un estado depresivo. Uno de los síntomas, hoy vamos a hablar de los síntomas, esta semana vamos a estar hablando de las causas internas y de las causas externas de la depresión también. Por supuesto, vamos a estar hablando así ya al fin de la semana sobre cómo podemos solucionar ese tema de la depresión, ¿cierto? Porque si no da el problema de dar la solución. Uno de los síntomas de la depresión es la tristeza. Es ese estado de profunda tristeza, ¿sí? Que produce un estado de inseguridad. Cuando hay tristeza, hay un estado de inseguridad. A veces tenemos todo claro y simplemente llega ese momento de la depresión y ya no lo tenemos tan claro, ya no sabemos ni para dónde coger. Entonces, obviamente, cuando estás en ese estado mental, recuerden que la depresión empieza en la mente, la depresión está en el cuerpo mental, allá es donde hay que ir a manejarlo. Entonces, inmediatamente después de la tristeza, después de que aparece la tristeza, la inseguridad, viene el miedo, porque claro, ya tienes inseguridad hasta de toda tu vida empieza a tener una inseguridad, ya no hay seguridad sobre lo que haces, ni sobre lo que quieres hacer, ni nada, pues aparecen los miedos. ¿Qué sucede cuando yo tengo miedo y estoy inseguro de lo que viene? Aparece la ansiedad. Entonces la tristeza acarrea inseguridad, miedos, ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el futuro. Me da tanto miedo el futuro que inmediatamente me pongo ansioso. Es un estado de depresión. Recuerden que la depresión casi siempre lleva ansiedad. Casi todos los estados depresivos también son estados de ansiedad. No disfracemos. Si tenemos alguno de estos síntomas, hay que sentarnos a ser honestos con nosotros mismos. Está bien, yo puedo sentir ansiedad un día porque tengo un examen y caramba, la mente llega ya, ¿sí? Por eso es importante mantenerse en equilibrio para que no me dé eso, ¿sí? O que me dé lo menos posible. Pero llega ese estado en que yo tengo un examen y voy a ir a presentarme, o una entrevista de trabajo y me voy a presentar, y obviamente tengo algo de miedo, que es bueno porque lo voy a superar, ¿cierto? Porque el miedo tampoco, todo el miedo no es malo. Por ejemplo, si a mí me da miedo que un auto me atropelle, pues me cuido de pasar la calle. Si no tuviera ese miedo, seguramente me atravieso y ya no estaría por acá. Entonces hay miedos que no son tan malos, ¿sí? Yo diría que los miedos son un reto a superar, un reto que nos ponen ahí enfrente para que lo trascendamos. Pero cuando ya el miedo me cogió y me tiene completamente envuelto, ahí es donde viene la ansiedad. Entonces, tengo demasiada inseguridad sobre lo que viene, sobre mi vida, sobre lo que estoy haciendo aquí.
el para qué, el por qué, perdón, y cuál es mi propósito, y empiezan todos estos cuestionamientos y llega obviamente ese estado de inseguridad, miedo y luego viene la ansiedad. Enseguida de la ansiedad, el estado de soledad. Entonces te sientes completamente solo, sientes que no puede estar mucha gente rodeándote, pero dentro de ti estás solo, estás completamente solo. Antes que todo, sí decir que a nivel vibracional, trabajando estos cuerpos y yendo a donde se debe trabajar, que es a la causa, porque cuando vamos a veces al doctor, el doctor no nos lleva a la causa de lo que me está sucediendo, qué me causó esa depresión y escudriñar dentro de esas profundidades, dentro de esas raíces, qué es lo que me causa la depresión. ¿Por qué creen que a veces la depresión es hereditaria? Porque viene el anterior, antes que tú, la tuvo otro y de pronto otro, y nadie la quiso ver, nadie se quiso dar cuenta y nadie quiso reconocer que había problemas de depresión en esa familia. Y ya les he dicho, se tendrá que replicar hasta que lo vean. Por eso es importante reconocerse a sí mismo y ojalá ese núcleo que esa persona tenga reconozca que hay un problema de depresión en ese núcleo familiar y se empiece a tratar. Yo sugiero siempre asistir preferiblemente a terapias alternativas. Lo digo por mi experiencia personal. Yo soy sobreviviente de la depresión de muchos años y por mi experiencia personal, como les digo, también estuve honestamente asistiendo a dos consultas, porque solo fueron dos, de psiquiatría. Y realmente me di cuenta de que ese no era el camino, gracias a Dios, y seguramente el universo lo hizo para mí, que esa persona que me atendió no pensó ni en medicarme ni en eso, sino curiosamente me empezó a hablar, fue del clan, me empezó a hablar de la familia, empezó a decirme que tal vez la del problema no era yo, sino era todo mi núcleo familiar. Y a mí eso me quedó como sonando y yo dije, bueno, si todos ven que el problema soy yo y esta persona que es experta me dice que tal vez no lo soy, algo debe estar sucediendo. Y fue cuando comencé, tuve que llegar al fondo, ¿sí? Toqué fondo en el tema de la depresión. Fueron de años de este padecimiento y también por ello hoy hablo con tranquilidad y sobre todo con la experiencia, con la etapa experiencial de lo que es una depresión. Y la depresión es importante que las personas a tu alrededor sepan que estás padeciendo eso para que te comprendan, porque yo pienso que más que ayuda uno necesita que lo comprendan, no que lo compadezcan. No es bueno que lo compadezcan, ay pobrecito, es que él sufre depresión, eso no ayuda. Lo digo por mi etapa experiencial, pero sí que lo comprendan. Uno tiene estados de ánimo que se alteran y uno tiene, ahorita mirando los síntomas, varios de esos los tuve yo, por no decir que prácticamente todos. Y eso es lo que no comprenden. Cuando uno de pronto no está, o en la mañana está de una manera y en la tarde está de otra, y cosas así, la comprensión de que la familia entienda de que uno está en una etapa depresiva es importante que lo comprendan. No tanto compadecimiento, ni tanta ayuda de querer resolverte el problema, porque nadie te puede resolver ese problema. Tú puedes estar con ayuda terapéutica, ir a donde el canalizador de energía, ir a todo lugar. Pero si tú no reconoces que tienes este padecimiento y no quieres salir de allí, no habrá nada que te saque de ese padecimiento. Es voluntad, que ahí ahora viene ese tema de la voluntad y por eso es muy importante mantenerse vital, porque resulta que la depresión tú no sabes cuándo te llega. En mi caso personal, hubo muchas personas que después de mí padecieron la depresión y que nunca pensaban, jamás en su vida se imaginaron que fueran a tenerla. Entonces la depresión puede tocar tu puerta cualquier día y por cualquier causa. Entonces, si no estás preparado, pues te da muy duro. De pronto, si estás preparado, ni siquiera tengas que pasar por la depresión. Puedes tener un bajo emocional, pero no que te dure años o meses. A veces hay personas que las medican toda su vida por algo que puede ser perfectamente curable si vas a donde tienes que ir.
¿sí? Vuelvo y les repito, con todo el respeto del mundo, la medicación, el que te duerman los síntomas, no te va a solucionar nada. Otro, bueno, hablamos de la tristeza ya. La desmotivación. Entonces estás totalmente en estado de displacencia. No te produce nada placer. Cosas que antes te gustaban y te encantaban, ya no te gusta hacer, ya no te motiva nada. ¿Sí? Estás completamente, nada te produce placer, absolutamente nada. Con ello llega la irritabilidad, ¿sí? Estás irritable, hay momentos, ¿sí? Como les digo, en que puede que uno de estos síntomas aparezca, pero de manera momentánea o por alguna causa. Pero pasa, ¿sí? Estoy irritable hoy, me siento como, ¿sí? La energía, también puede hacer que eso suceda, los cambios planetarios, ¿sí? Pero no que permanezca durante una cantidad de tiempo, meses, que a veces ves unas personas así y ya ves que la persona está todo el tiempo en ese comportamiento, entonces en ese síntoma, entonces ya te estarías dando cuenta de que hay un tema de depresivo en esa irritabilidad y en esa displacer, en esa no querer, no, que nada, son personas que nada, empiezan a nada producirle placer. La desvitalidad. Cuando estás totalmente falto de vitalidad, que ahí es a donde yo les decía, es importante que mantengas tu cuerpo vital, tu energía vital. Hoy, por ahí, creo que ayer o antier, con lo que estoy publicando sobre los chakras, que es muy importante mantener esta vitalidad. Este segundo chakra, ¿sí? O el jara o el tandien, tenerlo muy bien cargado de energía. Todos los días, ojalá respires conscientemente, así sea una o dos veces, ya después se te va volviendo costumbre y puede que durante el día puedas respirar muchas veces así porque lo vas a tener presente. Mientras se tiene presente, es importante que te sientes unos 5 minutos, 10 minutos y mantengas tu cuerpo vital cargado. ¿Por qué? Porque el cuerpo vital es el que trae la voluntad. Entonces, si tú no estás lo suficientemente cargado en tu cuerpo vital, fortalecido vitalmente, la voluntad para hacer esa transformación y para poder salir de donde estás en un estado depresivo va a ser muy complejo. Entonces, tener esa iniciativa de tener ese campo siempre. Recuerda que la depresión toca en cualquier momento y a cualquier persona. Entonces, bueno, con esta desvitalidad viene la falta de, obviamente, de voluntad y también viene la falta de iniciativa. Nada te parece, nada, todo te da lo mismo. Entonces llega la apatía, ¿no? Que es como eso. Estoy apático, o sea, como que nada me motiva, nada me llama la atención. Desgano, total desgano, estás desganado, no quieres nada, nada te parece, vamos para afuera, no, yo no quiero ir. Ese tipo de desgano total, ¿sí? Que ya realmente no tienes ganas de hacer nada, absolutamente de nada. Y ese es el tema de la desvitalidad. Ahí va el síntoma de la desvitalidad. Ahí ya tocamos ese tema. Estoy sin vitalidad, me siento desganado, me siento completamente apático, nada realmente me llama la atención. Después viene el pesimismo, o después no, es un síntoma, pesimismo. Ya sabemos qué es el pesimismo, ¿cierto? Todo está en negativo, pensamiento negativo todo el tiempo. Ese es uno de los síntomas más delicados, porque la mente no nos dice nada bueno. Es ese punto donde no ves salida, donde no le ves salida, sientes que estás acorralado, que estás ahí sumido como en ese mundo que tú mismo te hiciste y no ves salida, porque tú no sientes como que por dónde salir, así, mejor dicho, las demás personas pueden verla muy clara, pero tú estás metido, estás como en la mitad del hoyo, no, eso se llama en el ojo del huracán, estás en el ojo del huracán, ¿sí? Y nada, no hay, lo demás se mueve, pero tú estás ahí y no sabes qué hacer, ¿sí? Estás completamente, te sientes indefenso ante lo que está sucediendo, ¿sí? Y con una cantidad de emociones revueltas y de pensamientos negativos que realmente no te favorecen para ayudarte para nada. La autoculpa aparece y este es algo que sí quiero recomendar mucho a nuestras familias, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque muchas veces
la persona, pues por todos los síntomas que les estoy diciendo, toman unas actitudes, ¿sí? O toman diferentes reacciones, ¿sí? Cada persona procura hacer lo que puede para mantenerse dentro de lo que puede a salvo, ¿no? Pero muchas veces puede más la mente. La mente en ese momento de la depresión se vuelve como un bulto de piedras que tienes y que te apachurra. O sea, en vez de decirte, sal de ahí, no, no, eso te lo dicen otras personas, pero tú estás apachurrado y tu mente te está diciendo que estás sumido en la inmunda, como se dice aquí en Colombia. Y puede que la persona tenga unas actitudes que a su familia, al no comprender lo que le está pasando a ese ser humano que está al frente tuyo, empiecen a culparle. A veces le caen más encima. Entonces la persona tiene algunas actitudes o algunas maneras de comportarse, ¿sí? Y lo que hacen es caerle más encima. Ojo con esto, porque la persona de por sí ya siente culpa. La persona ya tiene una autoculpa ahí implícita que está tratando de trabajar, y si llega el resto de su núcleo familiar a ponérsele otras piedritas que ayudan tanto y acabarlo de apachurrar, ese sí sería un tema en el cual no estás ayudando mucho. Es importante no cargarla de culpa, de más de la que ya tiene, de la que él mismo se dio, ese palo que se está dando la persona que tiene depresión. No tratar de meterle más culpa, o de que la persona de pronto se acerca a ti a hablarle sobre lo que está sintiendo culpa, y tú en vez de quitarle el peso de encima, le pones un poquito más con tus grandes opiniones y con tus grandes sugerencias acerca de que sí, usted la embarró, usted tenga. Y le caen más encima a la persona. Ese sí es un tema que deben comprender, y que las personas alrededor de esa persona que tenga esos síntomas debe trabajar en sí para que pueda realmente, por lo menos desde lejos, no estar sembrándole a esa otra persona más culpa de la que ya esa persona siente. Después de esto, en este paso del pesimismo, es donde llega, porque ya tienen pensamientos negativos, se siente la persona absolutamente sin salida, tiene culpa, es cuando por lo general llegan los pensamientos suicidas. Recuerden que la depresión, muchas veces tú a la persona la puedes ver bien y tú puedes creer que tiene su familia bien, que tiene su casa bien, no le falta nada, pero esa persona puede venir con la depresión implícita para vivir, ¿sí? Ella allá arriba, ahora me voy a mis temas un poquito, allá arriba esa persona decidió que iba a vivir una depresión para mostrarle y para hacerle ver a la familia esa depresión. Muchas veces el papá estaba depresivo, la mamá estaba depresiva, el abuelo era depresivo, la abuela era depresiva, los bisabuelos o tatarabuelos y yo no sé cuántos más. Y resulta que no lo habían visto o se habían hecho los tontitos. Hasta suicidios pudo haber habido en la familia, y no, simplemente se hicieron los tontos, tomaron muy a la ligera, no vieron, porque lo importante es verlo y poderlo reconocer. En el momento en que lo ves y lo reconoces, lo empiezas a sanar. Entonces es importante que este tema de la depresión lo manejen con mucha comprensión. Ya les digo, les recuerdo. Síntomas de la depresión: la tristeza, la desmotivación, la desvitalidad, el pesimismo. Estos síntomas todos los llevamos cuando tenemos depresión, o algunos. ¿Cómo sabemos que es depresión? A veces la persona, como les decía, puede caer en una depresión corta por una situación momentánea. Puede tener una semana que no se siente muy bien, a veces eso no sucede de por sí. Pero cuando ya es mucho tiempo el que la persona está sumida, y a veces a un síntoma se le agrega el otro, es importante estar alerta. Yo recomiendo mucho las terapias alternativas, porque la terapia alternativa te lleva al origen de la depresión, te lleva a la causa de la depresión. Los tratamientos, como les digo, cada quien escoge lo que quiere, cómo quiere realizar su tratamiento. Los tratamientos con medicamentos duermen los síntomas y nunca se resuelve, perpetuando así el problema. También es muy difícil, también he conocido personas medicadas, perfectamente 15, 20 años medicadas, y tienen que tomarse las pastillas, y lo peor, cada vez en vez de mejorar y quitárselas, lo que hacen es aumentarle una cantidad de pastillas. ¿Por qué? Porque no se ha ido al origen. Mientras uno no vaya a la causa y al origen de lo que padece, ¿sí? O el para qué lo padece, seguirá persistiendo.
Bueno, un abrazo para todos ustedes y que tengan una feliz tarde. Mañana estaremos hablando sobre las causas internas de la depresión. Un abrazo.